Durante 70 años de mi existencia, nunca imaginé que pronunciaría las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Mi nombre es Elena Martínez y esta es la historia de cómo mi propio descendiente intentó destruirme y cómo encontré la fuerza para defenderme cuando todo parecía perdido. Todo comenzó una tarde tranquila de jueves, cuando mi hijo Rodrigo dejó caer una bomba durante la comida. Renuncié a mi empleo, declaró con una indiferencia glacial mientras cortaba su bistec. Ahora tendrás que encargarte tú sola de todos los pagos de la vivienda y las obligaciones financieras que contraje con Diana, mi esposa. La frialdad en su voz me golpeó como un puñetazo invisible. Respiré profundo, dejé los cubiertos sobre la mesa con deliberada calma y le miré directamente a los ojos. De acuerdo, le dije simplemente. Entonces así será. La expresión de su rostro se transformó completamente. Esperaba lágrimas, súplicas o quizás un colapso nervioso de mi parte. Durante 7 décadas había sido esa mujer que cedía ante todo, que aceptaba cualquier sacrificio por mantener unida a la familia. Pero algo fundamental se había fracturado dentro de mí. Y lo que sucedió después los dejará atónitos. Permítanme retroceder 3 días antes de ese momento crucial. Había regresado a casa después de una jornada agotadora de 14 horas en mi taller de modistería. A mis 70 años, todavía aceptaba encargos para confeccionar vestidos elegantes y trajes especiales. Trabajando hasta la medianoche para mantener funcionando este hogar donde habitaban 3 personas adultas. Yo misma, mi hijo sin ocupación laboral, y su esposa que gastaba compulsivamente. Mis articulaciones estaban inflamadas del bordado constante en el vestido color melocotón que debía entregar antes del fin de semana. Cada movimiento de la aguja me producía dolor intenso, pero necesitaba esos $450 desesperadamente. Los pagos de la propiedad estaban atrasados 3 meses. Las cuotas del crédito que Rodrigo había solicitado para comprarle un vehículo a Diana estaban vencidas. Los gastos de la tarjeta bancaria que utilizaban sin control ascendían cada 30 días al abrir la entrada principal. Encontré a Diana probándose un conjunto nuevo color lavanda que evidentemente no había adquirido con recursos propios. Ella no había trabajado ni un solo día desde que contrajo matrimonio con mi hijo 6 años atrás. Rodrigo estaba recostado en el sillón observando programas televisivos, como hacía invariablemente todas las tardes desde que perdió su empleo hace 24 meses. Buenas tardes. Señora Elena, me saludó Diana sin siquiera voltear, admirándose frente al espejo del recibidor. Observa mi nueva adquisición para el festejo del próximo sábado. Invertí $230, aunque estaba con descuento. $230. Precisamente la cantidad que necesitaba para evitar que cortaran los servicios eléctricos. Sentí que la sangre hervía en mis venas, pero como siempre, tragué mis palabras y subí silenciosamente a mi habitación. Esa noche, mientras contabilizaba los billetes arrugados que había ganado durante la semana, escuché conversaciones provenientes de la planta baja. Rodrigo y Diana discutían en la cocina. Me aproximé cautelosamente a las escaleras para escuchar, algo que jamás había hecho anteriormente, pero algo en la tonalidad de sus voces activó todas mis alarmas internas. Estoy exhausta de observar a tu madre trabajando constantemente, expresaba Diana con desdén. Parece que nos está cobrando por permitirnos residir aquí. Además, ya está demasiado anciana para continuar cosiendo. Eventualmente se enfermará y entonces los problemas serán mayores para nosotros. Completamente de acuerdo, respondió mi hijo con naturalidad. Pero mientras ella continúe laborando, nosotros podemos mantener nuestra tranquilidad. El inconveniente es que, últimamente se lamenta constantemente sobre sus dolencias. Pues que aguante, rió Diana con crueldad. De todos modos, ¿para qué otra cosa sirve a esa edad? Me quedé paralizada, en mitad de la escalera. Mi propio descendiente, el niño que había criado sola después de quedar viuda cuando él tenía 15 años. El mismo pequeño para quien preparaba sus platillos favoritos. A quien llevaba al doctor cada vez que se sentía mal. A quien apoyé incondicionalmente cuando decidió casarse con esa mujer. Mañana visitaré la institución financiera, continuó Rodrigo. Intentaré obtener otro préstamo. Con el nombre de mi madre, resulta más sencillo. Las personas de edad avanzada poseen mejor historial crediticio. Excelente idea, aplaudió Diana. Así podremos remodelar la cocina completamente. Estoy cansada de estos muebles tan obsoletos. Otro crédito bajo mi identidad, sin mi conocimiento ni autorización. ¿Cuántos más habría tramitado ya sin que yo lo supiera? Repentinamente, todo comenzó a tener sentido perfecto. Las correspondencias bancarias que llegaban y desaparecían misteriosamente. Los gastos que no coincidían con mi pensión mensual. Las deudas que crecían exponencialmente sin explicación lógica. Regresé a mi dormitorio con las piernas temblando incontrolablemente. Me senté en la cama, donde había dormido junto a mi esposo durante 20 años, donde había llorado su partida, donde había imaginado un futuro que jamás soñé sería tan desolador. Mis manos
manos, esas mismas que habían trabajado incansablemente para proporcionarles todo, temblaban de indignación y profunda tristeza. Esa madrugada no logré conciliar el sueño. Cada músculo de mi cuerpo protestaba, no solamente por el trabajo físico extenuante, sino por la traición devastadora. Había sacrificado mi juventud, mis aspiraciones personales, mis ahorros, mi paz mental. Absolutamente todo por un hijo que ahora me consideraba únicamente su fuente de ingresos automática. A las 6 de la madrugada me levanté y preparé el desayuno como cada día. Café aromático, huevos preparados, pan tostado recién hecho. La rutina que había sostenido durante décadas para que ellos tuvieran todo servido cuando despertaran. Pero esta ocasión, mientras batía los huevos, una estrategia comenzó a formarse en mi pensamiento. Si deseaban que dejara de trabajar, perfecto. Lo haría exactamente como lo pedían. Pero las consecuencias serían precisamente las que ellos merecían recibir. Cuando Rodrigo descendió a las 10 de la mañana, vistiendo pijama, como habitualmente, le serví su desayuno con la misma expresión amable de siempre. Diana apareció 60 minutos después, quejándose de la temperatura y solicitando que aumentara la calefacción. Tengo una noticia importante, les anuncié mientras consumían tranquilamente sus alimentos. Ayer consulté al médico y me recomendó que suspenda mi trabajo. Mis articulaciones ya no soportan más la costura constante. Era una invención completa. No había visitado al médico, pero necesitaba observar sus reacciones inmediatas. Rodrigo casi se asfixió con el café. Diana dejó de masticar abruptamente. ¿Cómo que vas a abandonar el trabajo?, preguntó mi hijo con pánico evidente en su rostro. ¿Y los recursos económicos, las obligaciones, los préstamos? Supongo que ustedes deberán conseguir empleos, respondí con absoluta naturalidad. Y fue entonces cuando explotó violentamente. ¿Estás completamente demente?, gritó Rodrigo, golpeando la mesa con su puño cerrado. ¿Crees que voy a trabajar para sostener esta vivienda? Tú tienes la obligación de mantenernos. Eres nuestra madre. Diana se unió inmediatamente a su berrinche infantil. Exactamente, señora Elena. Nosotros no solicitamos nacer. Usted nos trajo a este mundo y debe asumir la responsabilidad. Los observé fijamente. Dos adultos de aproximadamente 40 años hablándome como si fuera su empleada doméstica, como si hubiera firmado un contrato perpetuo para ser su esclava personal, además. Continuó Rodrigo señalándome acusadoramente como si yo fuera una niña desobediente. Ya tramitamos múltiples préstamos bajo tu identidad. Si no trabajas, ¿cómo los pagaremos? ¿Deseas que no se encarcelen por tu culpa? Ahí estaba la confirmación definitiva de lo que había escuchado la noche anterior. No era un préstamo solamente, eran varios. Mi propio hijo había estado utilizando mi identidad para endeudarse mientras yo trabajaba exhaustivamente para pagar sus caprichos innecesarios. ¿Exactamente cuántos préstamos?, pregunté con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Eso es irrelevante, intervino Diana rápidamente. Lo importante es que usted no puede abandonarnos así. Somos una familia unida. Una familia. Qué palabra tan extraña en labios de una mujer que jamás había contribuido con nada en esta casa, que nunca había cocinado, limpiado ni aportado un solo centavo, que trataba mi hogar como si fuera un hotel lujoso, donde ella era la huésped privilegiada. Me levanté de la mesa lentamente. Mis rodillas crujieron, recordándome los 70 años que cargaba sobre mis hombros. Pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía anciana. Me sentía poderosa y determinada. Tienen razón, les dije firmemente. Somos una familia y en las familias todos aportan. La expresión de alivio en el rostro de Rodrigo fue instantánea. Pensó que había ganado nuevamente, que una vez más su madre cedería ante sus exigencias. Por eso continué, desde mañana. Ustedes dos buscarán empleos y pagarán absolutamente todas las obligaciones de esta vivienda, incluyendo los préstamos que tramitaron sin mi autorización. El silencio que siguió fue ensordecedor y tenso. ¿Estás bromeando?, rió Diana con esa risa nerviosa característica cuando se sentía acorralada. Yo no poseo experiencia laboral. ¿Quién me contratará? La misma sociedad que contrató a millones de mujeres que trabajan diariamente para sostener a sus familias, respondí sin vacilar, incluyendo mujeres de mi edad que a los 70 años continúan destruyendo sus espaldas porque tienen hijos ingratos que rechazan asumir sus responsabilidades adultas. Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que la silla se volcó estrepitosamente hacia atrás. Su rostro estaba enrojecido de furia incontrolable. No permitiré que me hables así, rugió amenazadoramente. Esta también es mi casa. Crecí aquí. Esta propiedad está a mi nombre, le recordé con voz firme e inquebrantable. Las escrituras dicen Elena Martínez. No dice Rodrigo, no dice Diana. Dice Elena. Vi cómo esa información lo golpeó como un balde de agua helada. Durante años había vivido con la ilusión de que algún día todo esto sería suyo automáticamente. Nunca se le había ocurrido pensar que tendría que ganárselo con esfuerzo. Pero mamá, comenzó a decir con voz repentinamente suave,
utilizando ese tono de niño desvalido que siempre funcionaba conmigo anteriormente. Siempre mencionaste que esta casa era para la familia, que trabajabas para nosotros. Así fue, asentí tranquilamente. Durante 6 años he trabajado exclusivamente para ustedes. He pagado cada obligación, cada préstamo, cada capricho innecesario. Pero ahora estoy agotada y ustedes son suficientemente adultos para hacerse cargo de sus propias existencias. Diana se levantó también, pero su estrategia fue diferente. Se aproximó a mí con lágrimas en los ojos. Fingiendo vulnerabilidad extrema, señora Elena, por favor, murmuró tocando suavemente mi brazo. Usted sabe que la queremos muchísimo. Somos su familia, su única familia. ¿Qué hará sola en esta casa tan grande? Era un golpe bajo, y ella lo sabía perfectamente, tocando mi miedo a la soledad, mi terror a quedarme sin familia, después de haber perdido a mi esposo. Durante años ese miedo me había mantenido callada, aceptando absolutamente todo, tragándome mi dignidad. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Tal vez era la edad, tal vez el cansancio acumulado durante décadas, o tal vez simplemente había alcanzado el límite que toda mujer posee. Aunque tarde 70 años en descubrirlo, prefiero estar sola que mal acompañada. Le respondí quitándome gentilmente su mano del brazo. Ustedes dos han sido pésima compañía. La máscara de dulzura artificial se le cayó inmediatamente. Su verdadera personalidad, la que yo había observado durante años pero había decidido ignorar deliberadamente, apareció con toda su crueldad característica. Está bien, anciana. Me gritó con veneno en su voz. Si así lo desea, así será. Pero no venga después rogando que regresemos. Sin nosotros no es absolutamente nadie. Sin ustedes, sonreí por primera vez en meses. Seré finalmente libre. Rodrigo y Diana subieron las escaleras como huracanes destructivos, azotando puertas y gritándose mutuamente. Los escuché discutir en su dormitorio, probablemente planeando su próximo movimiento estratégico, porque conocía perfectamente a mi hijo. No se rendiría tan fácilmente. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los platos sucios de un desayuno que ya se sentía como parte de otra vida completamente diferente. Por primera vez en años, no los lavé inmediatamente. Los dejé ahí como símbolo de que las cosas habían cambiado irreversiblemente para siempre. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. Señora Elena, preguntó una voz masculina formal y profesional. Hablo de la institución financiera central. Necesitamos conversar con usted sobre varios préstamos que están bajo su identidad pero que no han sido pagados durante los últimos 3 meses. Mi corazón se aceleró violentamente. Los préstamos de Rodrigo, aquellos que había tramitado sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Puede indicarme exactamente cuántos préstamos y por qué cantidades? Pregunté con la boca completamente seca. Son 5 préstamos, señora. El total de la deuda actual, incluyendo intereses y penalizaciones por retraso, asciende a $9,000. $9,000. Casi 3 años completos de mi pensión. Mi hijo me había endeudado por una cantidad que jamás podría pagar en lo que me restaba de existencia. Señora, ¿continúa ahí? Preguntó el hombre del banco preocupado. Sí, aquí estoy, murmuré débilmente. ¿Qué sucede si no puedo pagar? En ese caso, deberíamos proceder con el embargo de sus bienes, comenzando por su vivienda principal. Colgué el teléfono con las manos temblando incontrolablemente. Mi casa, la vivienda donde había residido 30 años. La casa donde había criado a Rodrigo. La casa donde había llorado, reído, soñado. La casa que ahora corría el riesgo de perder por culpa de la avaricia insaciable de mi propio hijo. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón como una montaña imposible de escalar. Necesitaba conversar con ellos urgentemente. Necesitaba comprender exactamente en qué problema me habían metido. Pero cuando llegué al pasillo, escuché algo que me heló la sangre completamente. No te preocupes, escuché la voz de Rodrigo a través de la puerta de su habitación. Si el banco embarga la propiedad, nosotros ya tenemos todo perfectamente planeado. Mi madre tendrá que trasladarse a un asilo y nosotros compraremos la casa en el remate por una fracción mínima del precio original. Se me cortó la respiración completamente. Mi propio hijo estaba planeando que yo perdiera mi casa para poder quedársela económicamente, como si fuera una transacción comercial cualquiera, como si yo fuera solamente un obstáculo que había que remover eficientemente. ¿Y si ella se niega a irse al asilo? Preguntó Diana con esa voz calculadora que utilizaba cuando estaba tramando algo malévolo. La convenceremos fácilmente, rió Rodrigo con crueldad. Una mujer de 70 años, sola, sin recursos económicos, sin vivienda, ¿qué opciones reales tendrá? Además, ya conversé con mi prima Natalia. Ella conoce a alguien que trabaja en servicios sociales. Pueden declararla incapaz de cuidarse sola. Incapaz. Mi propio hijo deseaba declararme incapaz mentalmente. Yo, que había manejado las finanzas de esta casa durante 30 años. Yo, que había criado a un hijo sola mientras trabajaba 14 horas diarias. Yo, que había mantenido esta familia a flote cuando todos se habían dado por vencidos completamente.
Brillante estrategia, aplaudió Diana. Los préstamos no nos afectarán. Los préstamos están bajo su nombre, no el nuestro. Exactamente, respondió Rodrigo con una frialdad que me partió el alma. Cuando ella no tenga bienes que embargar, el banco tendrá que condonar la deuda. Nosotros salimos limpios y con casa nueva. Me alejé de la puerta como si fuera veneno puro. Mis piernas apenas me sostenían mientras descendía las escaleras, aferrándome al pasamanos que mi esposo había pulido con tanto amor hace años. Pero en lugar de derrumbarme, algo más poderoso surgió dentro de mí. Tomé el teléfono y marqué un número que no había utilizado en años. Alberto, mi vecino de al lado, un hombre de 72 años que había sido abogado antes de jubilarse. Alberto, mi voz se quebró involuntariamente. Necesito tu ayuda urgentemente. Creo que estoy en problemas muy graves. Es sobre mi hijo. Voy para allá inmediatamente, me dijo sin hacer preguntas innecesarias. Cuando Alberto llegó, le expliqué absolutamente todo. Los préstamos fraudulentos, el plan para despojarme de mi casa, la conspiración para declararme incapaz mentalmente. Alberto escuchó en silencio, pero observé cómo su expresión se endurecía con cada palabra reveladora. Elena, me dijo con una voz que no admitía discusión alguna. Esto no puede quedar así. Vamos a darles una lección que jamás olvidarán. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Alberto me acompañó a presentar denuncias formales por fraude de identidad. Contactamos con cada institución financiera para reportar el delito. Reunimos evidencias documentales de todo el abuso sistemático. Cuando Rodrigo y Diana finalmente comprendieron que hablaba en serio, intentaron nuevamente manipularme. Lágrimas falsas, promesas vacías, súplicas dramáticas. Pero ya era demasiado tarde, tienen 24 horas para abandonar mi propiedad, les notifiqué oficialmente. Si cuando regrese continúan aquí, llamaré a las autoridades por allanamiento. Mamá, gritó Rodrigo con desesperación. No puedes expulsarnos así, no tenemos a dónde ir. Debieron pensar en eso anteriormente, le respondí desde la puerta con firmeza absoluta. Ahora son adultos. Arréglenselas solos. Los meses siguientes no fueron fáciles. Rodrigo enfrentó cargos criminales por fraude. Diana lo abandonó inmediatamente cuando comprendió que no habría casa ni dinero. Las instituciones financieras cancelaron las deudas al comprobarse el fraude de identidad. Yo finalmente pude respirar tranquila en mi propia casa. Alberto se convirtió en un amigo cercano y confidente. Retomé mi trabajo de modistería, pero esta vez únicamente para mí misma, a mi propio ritmo, sin presiones externas. Una tarde, 6 meses después de todo el drama, Rodrigo apareció en mi puerta. Había perdido peso, lucía demacrado y avergonzado. Mamá, murmuró con voz quebrada. Lo siento muchísimo. He estado asistiendo a terapia. Finalmente comprendo todo el daño que te causé. No espero tu perdón, pero necesitaba que supieras que estoy trabajando en cambiar. Lo observé detenidamente. Ya no era la madre que cedía ante cualquier manipulación, pero tampoco era una mujer llena de amargura. Aprecio tus palabras, le dije honestamente, pero la confianza se reconstruye con acciones, no con palabras. Cuando demuestres con hechos concretos que realmente has cambiado, entonces podremos conversar nuevamente. Cerré la puerta suavemente, no con enojo, sino con la serenidad de quien finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. Esa noche, sentada en mi sala, con una taza de té caliente, miré alrededor de mi casa. Estaba sola, sí, pero no me sentía sola. Me sentía en paz, libre, dueña de mi propio destino. Había aprendido la lección más valiosa de mi vida. A los 70 años, descubrí que nunca es tarde para defender tu dignidad, para establecer límites saludables, para decir basta cuando el abuso se vuelve insoportable. Y si alguien tiene que elegir entre estar sola o estar mal acompañada, siempre será mejor la soledad dignificada que la compañía tóxica que destruye tu alma lentamente. Esta es mi historia. La historia de cómo una madre finalmente aprendió a amarse a sí misma tanto como había amado a su hijo. Y cómo esa decisión, aunque dolorosa, fue la más liberadora de toda mi existencia.